la experimental, confieso que es algo que queda dentro de las muy buenas cosas que yo me acuerdo, digamos, dentro de mi vida profesional y de mi vida empresaria. Yo entré en la estación experimental bajo la intervención o gobierno del profesor Sarrulle, que se me nombró, y ya antes, siendo ministro de Economía de la provincia de Tucumán, ya como dependía la estación experimental del Ministerio de Economía, mantuve muchos contactos con ella desde el punto de vista de la relación ministro-presidente de la estación experimental. Fue indudablemente, ahí un poco empecé a descubrir, si bien ya de oídas, mi padre, que era muy amigo de William Cross y que era un entusiasta del alcohol usado como combustible, y que en eso anduvo en la década del 30 conjuntamente con Cross. Cross siempre le hacía llegar datos interesantes sobre el uso del alcohol, que era uno de los temas que tenía la estación experimental y de los estudios que se hicieron en la década del 30. Y en realidad el alcohol en esa época como combustible era importante, tanto que los coches de alta velocidad en carrera usaban el alcohol como combustible, ¿no? Después, indudablemente, la evolución del petróleo, qué sé yo, un poco tiró saco roto las cosas que se hicieron en esa época. Y después tuve la oportunidad de leer muchas de las cosas que se publicitó la estación experimental de sus trabajos. Incluso hubo una síntesis muy interesante que se hizo sobre la labor de la estación experimental, que fue un poco homenaje al doctor Cross, que creo que es una edición del año 1952-53, y que es muy interesante porque, entre otras cosas, demuestra cómo la estación experimental estaba de avanzada ya en esa época en los estudios con respecto a cuáles eran los problemas, que en esa época se hablaba de monocultivo, cosa que yo nunca he compartido el término, porque monocultivo en un país muy grande no se puede decir. Yo diría que más bien es diversificación dentro del país y no dentro de una provincia. Pero los trabajos de Cross fijaron, digamos, un camino en el que la estación experimental lo ha seguido por años, ¿no es cierto? Y que ha sido una apoyatura permanente a la actividad agroindustrial, agrícola de la provincia de Tucumán. Provincia que es chica, pero que indudablemente ha podido mantener desde 1909 en adelante una labor muy importante desde el punto de vista del desarrollo científico, en el cual lamentablemente el país se ha olvidado de que la inversión o lo que se gasta en investigación es un complemento necesario si el país quiere avanzar. Lamentablemente en la Argentina es algo que no hemos hecho, porque, digamos, lo que se aporta a investigación es muy pobre, muy pobre, demasiado chico. Hay países que están invirtiendo en investigación más del 2% de su producto bruto, y en la Argentina creo que está actualmente en el 0.3% de lo que gasta en investigación. O sea que eso también se podría decir que es una de las causas del atraso en muchas actividades, la falta de investigación. Cosa que no se puede decir en la provincia porque tenemos una institución del nivel y de la importancia de la estación experimental que trasciende indudablemente los límites de la provincia, y yo creo que no solo llega a todo el país, sino que es una importante aportadora incluso a otros países y a otras regiones. Porque muchas veces se enfrentan con problemas, o sea, la experimental durante bastante tiempo tuvo como actividad principal indudablemente la caña de azúcar, la obtención de nuevas variedades, pero se ha ampliado brutalmente el campo. Digamos, yo me acuerdo en mi época, los primeros contactos en el año 60, viene a ser 68, 69, en esa época estaba Martínez Navarro como presidente de la experimental, y yo entré en el 71 como presidente de la experimental. En esa época, por ejemplo, ¿qué es lo que se empezó a hacer en la experimental? El primer packing de citrus
para preparar, incluso para enseñar a los productores cuáles eran las normas que tenían que seguir para poder adecuar el limón a los requerimientos del mercado internacional. Esos primeros pasos en materia de exportación de cítricos, de limón, lo dio la estación experimental. Había un packing en la estación experimental para ese tipo de laburo de trabajo, que empezó, como digo, con Martínez Zucardi. La experimental también empezó a trabajar en esa época, 72, 73, con el tema de la soja. Pero la soja usada para la obtención de leche de soja, y me acuerdo que había una pequeña planta que preparaba dulce de leche a partir de la soja, de la leche de soja, y que en la zona del Colmenar se distribuía en las escuelas el dulce de leche que se hacía en la estación experimental como un complemento alimenticio de los chicos de la zona del Colmenar. Eso se daba en las escuelas, ¿no? O sea que, y estábamos hablando con la soja, todavía era una cosa que no sabíamos, con la terminología de hoy, entonces ni siquiera era un yuyito. Hoy en día dicen que es un yuyo algunos, ¿no es cierto? Pero indudablemente esas dos pequeñas cosas marcan en qué medida la experimental llevaba metros de distancia con respecto a las cosas que encaraba. Después, por ejemplo, viene el crecimiento del citrus, que pasamos no sé cuántas hectáreas allá, pero era un pequeño pañuelo, digamos, y en este momento estamos hablando de una actividad que está absorbiendo de 36 a 40.000 hectáreas, ¿no?, de producción. Yo en alguna época asesoraba, cuando era un contador recién recibido, asesoraba a algún citricultor en la zona de Tafí Viejo. Me acuerdo que en esa época uno hablaba del citrus como plantaciones de 110, 120 plantas por hectárea, ¿no es cierto? Y hoy en día es una cosa que 300, si bien no soy un súper técnico ni un conocedor de eso, pero que es indudable que está alrededor de, creo que son 350, 360 plantas por hectárea. Y bueno, pues todas esas cosas que han ido creciendo, y la experimental ha sido un permanente apoyo y volcar toda su sapiencia en aquellas cosas que la provincia realmente necesitaba y que requería constantemente. El crecimiento, digamos, en parte de tecnología, de investigación, la experimental sigue creciendo. Y yo, por otro lado, digamos, desde el punto de vista familiar, tengo particular interés porque mi abuelo materno, se llamaba Julio López Mañán, pues yo mantenía en esa época estrechos contactos con Alfredo Guzmán, y que fueron los iniciadores. Y tanto les interesaba en esa época desarrollar estaciones experimentales para realmente darle nivel al desarrollo agrícola nacional, que realmente era bastante bajo o pobre, que hasta se hizo una donación para que la universidad desarrollara cultivos de altura para la montaña tucumana, y se donó un terreno bastante importante en Villa Núñez, que en teoría lo recibió la universidad, pero que lamentablemente tampoco tuvo un desarrollo, pero lo cierto es que la experimental ha fijado, digamos, en el ámbito del país una demostración de en qué medida, ¿no es cierto?, cuando se puede liberar a ciertas entidades de la influencia política y con objetivos claros y sabiendo dónde va, que es fundamental también, se puede llegar a cosas importantes, ¿no es cierto? Porque en realidad no hay trabas, no hay juego político, no hay el dividendo que puede buscar quizás a través de la política. Es una cosa que está fuera de ese ámbito. El periodo que fue del 71 al 73 no hubo ningún tipo de interferencia. Del 73 al 74, 75 empezó a haber algunos juegos políticos, tanto que en su momento ya hubo un intento de modificar la ley de creación de la estación experimental, e incluso hubo confieso que en esa época también había un sindicato muy pesado dentro de la experimental,
y se empezó a buscar la forma de modificar la ley de creación de la experimental y su estructura interna, tratando de que el directorio de la experimental estuviera integrado por dirigentes sindicales en una proporción y el resto como representantes de la actividad. Y en esa época en la Cámara de Diputados, por suerte, hubo diputados que pudieron conocer cómo era la experimental, qué es lo que hacía, y pusieron trabas a ese proyecto que estaba dando vueltas y pesando para atrás, que hubiera sido realmente desde mi punto de vista nefasto, porque se iba a cambiar las bases fundamentales, porque por otro lado cada empresario, cada representante de actividad dentro, integra el directorio de la experimental, en realidad lo que está haciendo es donando su tiempo para colaborar en la dirección, ¿no? Tanto que prácticamente desde su creación, salvo un muy periodo corto de tiempo, los directorios de la experimental siempre han sido absolutamente ad honor, ¿no? En el sentido de que, bueno, era una aportación que hacían los productores a la experimental. O sea, que lo que se pretendió en el 74 era una modificación que en realidad hubiera sido absolutamente contraproducente para la estación y su desarrollo. El cierre de ingenios, digamos, yo soy, si a mí me tocó ser ministro después del cierre de los ingenios, y un poco acepté ser ministro porque yo trabajaba básicamente en el sector industrial azucarero, y yo mi ubicación era que en el año 66 fue un disparate absoluto el cierre de los ingenios. No porque uno dijera, bueno, no se cierran nunca, sino que una medida de golpe y porrazo cerraran 11 ingenios, creó un problema social de magnitud para la provincia, tanto de que estimaciones que se hicieron cuando yo era ministro también, se determinó que en base a la cifra de población del año 60 al 69 debía haber tenido Tucumán una población del orden de las 920.000 personas, y el censo determinó que había nada más que 700.000. O sea que teóricamente había habido una migración del orden de las 200.000 personas a otras áreas, a otros centros de trabajo en el país, ¿no? Y por otro lado, lamentablemente se le achacó en ese momento a Tucumán que las crisis que se daban estaban originadas en el manejo de las distintas fábricas, y eso en realidad fue también un disparate, y un disparate más que muestra el desconocimiento que muchas veces las políticas que se aplican tienen con respecto a aquellos que recetan y tienen que sufrir los errores políticos. ¿Por qué digo esto? Porque la crisis del sector azucarero a partir del 65, 66, no es la crisis de la provincia de Tucumán, en realidad es la crisis del mercado azucarero mundial. Los precios en esa época se vinieron directamente, totalmente abajo, y tanto era así que una tonelada de alige para equilibrar los barcos que cargaban en Buenos Aires era más cara que una tonelada de azúcar que se cargaba en un barco. O sea, era una crisis mundial. Y lamentablemente en el 66 se le echó la culpa a Tucumán de algo que en realidad no lo tenía, porque era el mundo. En ese momento había sobreoferta. ¿Por qué? Porque en el 63 hubo el huracán Flora, que destrozó el cañaveral de Cuba, que en ese momento era el gran exportador mundial de azúcar, y los precios se fueron a las nubes en el 63. Pero esos precios muy elevados del 63, los que inmediatamente reaccionan con rapidez en el mercado mundial son los productores de azúcar de remolacha. ¿Por qué? Pues la remolacha se planta hoy y se cosecha a los 180, 200 días. Entonces, la reacción de los productores de remolacha permitía responder rápidamente a esos buenos precios. Consecuencia, a partir del 65, hubo sobreoferta en el mercado muy grande y precios absolutamente de quebranto. Y entonces prácticamente se le echó la culpa a Tucumán de esa situación. La preocupación de la experimental era tratar, por ejemplo, se hizo convenios con Brasil para el desarrollo de nuevas variedades de caña, que creo que era en Alagoas, en la estación de Alagoas en Brasil, que
mandaba las semillas de nuevas variedades, porque acá se estudiaban los efectos del frío sobre esas nuevas variedades de caña. El principio del acuerdo se hizo más o menos en el 70, 71. En esa época estaba de encargado del sector caña, era el ingeniero Fogliata, y el director técnico, que fue realmente alguien con muy buenas ideas, para mi gusto un excelente director técnico, era el ingeniero Plopper, el padre de Daniel, que es el que tuvo que ver y tuvo iniciativas concretas en muchas cosas que después fijó, por ejemplo, el caso de la papa semilla en Tafí del Valle, el desarrollo de la producción frutihortícola en la provincia de Tucumán. Eso estuvo